Bueno, pues ya estamos de vuelta tras esta pausa para la publicidad y nos vamos a quedar, si me lo permiten, en este querido norte de la isla de Tenerife, en concreto en el puerto de la Cruz. Nos acompaña la actual alcaldesa del puerto y además candidata de Coalición Canaria a la alcaldía. Sandra Rodríguez, muy buenas, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, Bien hallada. Gracias por aceptar la invitación porque fue un compromiso también personal de la semana pasada. Digo, bueno, pues nos vemos la próxima semana. Y, bueno, gracias a ti por la invitación, como no puede ser de otra manera. Sí, sobre todo porque se nos quedaron muchos asuntos atrás de interés además para todos los portuenses y la verdad que no queríamos quedarnos con esa pena. Sobre todo que usted, que vive en el puerto de la Cruz, sobre todo nos está viendo, no conozca de primera mano qué es lo que pretende sobre todo Coalición Canaria para la ciudad turística. Pero antes de empezar con los proyectos, ¿cómo va el asunto de la calle Tegueste? Bien, pues ayer tuvimos una reunión los técnicos municipales con la empresa Interra, que es a la que le hemos contratado de emergencia ese estudio geotécnico y geofísico necesario para poder avanzar, y es en lo que nos hemos sustentado para ir tomando las decisiones a lo largo de lo que llevamos de años, porque desde el mes de enero ya veníamos trabajando primero con los estudios preliminares y nos han ido marcando las pautas y las decisiones que hemos ido tomando hasta declarar la emergencia en abril y poder pues tomar esas decisiones que quizás no han gustado pero que han sido necesarias y que el tiempo al final nos ha dado la razón. Los vecinos más afectados, doña Conchita y su marido, don Félix y Juan Antonio, siguen desalojados y realojados en otras viviendas, y este ayuntamiento pues se ha hecho cargo de los costes porque entendemos que hay un daño moral. Y sí que comentarte que dos datos positivos a tener en cuenta. Uno, que el material que se cae del acantilado ha permitido crear un dique de abrigo, de protección a la base de la cueva que está debajo justo del tramo de vía que en estos momentos está en estudio y que estamos en la que está decretada la emergencia, lo que permite proteger la base de la cueva y sobre todo ese material más blando que en este tipo de acantilados existe, y que el continuo batir de las olas va socavando y ha hecho que en definitiva cayera ese tramo de vía. Esto nos ha permitido y nos va a permitir el que tengamos tiempo para poder a más corto plazo buscar soluciones para garantizar la seguridad de las viviendas más próximas a la zona afectada, porque son viviendas construidas hace ya 30 o 40 años. Desconocemos cuál es su verdadera segmentación y por lo tanto nos preocupa muchísimo, y de ahí que se desalojaran. A esto le añado que el testigo que estaba más próximo a las viviendas y que estaba en la grieta más próxima a las viviendas llevaba como mes y medio sin moverse, permanecía intacto, lo que daba señas y muestras de que probablemente se caería solo la parte que se cayó de vía. Es más, la noche del martes al miércoles que se produce el desplome, con el consiguiente impacto brutal que supone el caer esa cantidad de material del acantilado, ese testigo, esa marca, sigue también inmóvil. Por lo tanto, nos da garantías para estar tranquilos en cuanto a la seguridad de las viviendas. Seguimos manteniendo controles diarios no solo de la vía, de lo que queda de vía, sino también de las viviendas más próximas y que entendemos que pueden estar afectados. Todo parece indicar que no hay nada que esté afectando de manera grave ni trascendental al sostenimiento de esas viviendas. De ahí el que nos centremos precisamente ahora mismo en buscar soluciones para reforzar esa sedimentación. La semana que viene, el jueves, dentro de ese calendario de reuniones que tenemos previstas y que ya está marcado, tendremos una reunión con la empresa Interra, la que ha desarrollado el estudio geotécnico y geofísico, y espero, y tal y como se me comunicaba ayer, se nos entregarán posibles soluciones técnicas al problema que en estos momentos nos preocupa, y es precisamente resolver ese tramo en el que tenemos decretada la emergencia, para además tener la evaluación económica de ese proyecto a ejecutar, saber de cuánto estamos hablando y poderlo llevar a cabo.
Paso siguiente, una vez resuelto este tramo, encargar el estudio geotécnico y geofísico de toda la costa de Punta Brava. Nos preocupa muchísimo. Hemos luchado durante muchísimos años por salvar Punta Brava, de la ley de costas, del reglamento de costas. El Estado tiene otros objetivos distintos a los ciudadanos portuenses, de ahí que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz declarara zona urbana a Punta Brava, al bendito pueblo de Punta Brava, como decía el padre Antonio, para protegerlo y salvaguardarlo de la aplicación de la ley de costas. Por lo tanto, el poder encargar ese estudio, tener toda la realidad del acantilado completo de la costa de Punta Brava, además, quiero agradecer la puesta a disposición por parte de la empresa Loro Parker, del señor Wolfgang Kisling, del estudio geotécnico que él disponía de la obra que está haciendo en la proximidad a la zona afectada, además de ponerme en contacto con el ingeniero José Luis Olcina, que es quien tiene un estudio de hace unos cuantos años de esta zona y que se nos va a poner a disposición del ayuntamiento a lo largo de la semana que viene. Por lo tanto, hay trabajo avanzado, más lo que ya tenemos desarrollado, y podemos estar, de momento, dentro de la gravedad, estar tranquilos. Bueno, lo que esperemos ahora es que no venga costas también, como suele venir a paralizar cualquier obra o cualquier actuación, o a pedir y a solicitar más informes, en fin, a entorpecer, en definitiva. Lo que está claro, que hemos declarado la emergencia. Declarado la emergencia, además, doblemente. La emergencia en cuanto a la catástrofe urbanística que ha sucedido, sí, evidentemente, para poder contratar de manera inmediata y saltarnos todos los procedimientos necesarios para contratar, por ejemplo, a la empresa que está trabajando, e incluso a avanzar, si fuese necesario y no contásemos con recursos, poder disponer a través de esa emergencia de la contratación de emergencia de la obra. Y, por otro lado, la emergencia social, porque situaciones como estas nos hemos dado cuenta que en nuestra ordenanza municipal no se contemplan, y tuve que decretar también la emergencia para poder ayudar a las familias que fueron realojadas y poderlas atender como han sido atendidos a lo largo de estas semanas. Bueno, un segundo asunto antes de entrar con los proyectos de futuro para el Puerto de la Cruz. Nos enterábamos a través de una rueda de prensa, quedaban algunos trabajadores con los sindicatos oportunos, trabajadores del lago, de la concesionaria del lago, que llevan ya algunos meses, 5 meses, si no me equivoco, sin cobrar. ¿Se han puesto en contacto con el ayuntamiento? En fin, que ¿ha podido hablar con la concesionaria del ayuntamiento? ¿Puede participar, intervenir en este sentido? En primer lugar, recordar y matizar que la competencia de concesiones administrativas está delegada desde el principio del mandato en el concejal López Afonso. Y López Afonso debe, y espero que esté haciendo, el control y la fiscalización de esta y de todas las concesiones. En concreto, con esta, la información que te puedo transmitir, porque me llega documentación, en este caso mensual, de los comunicados que el empresario, que el concesionario, el actual empresario, porque recordarás que se adjudica a un empresario y este vende la empresa a un nuevo empresario que llega al Lago Martianes, a la concesión, y que tiene que asumir una serie de deudas. Tengo conocimiento, porque así también me lo transmitieron los trabajadores en su momento, que abonó toda la deuda anterior que el anterior concesionario tenía con los trabajadores en cuanto a deudas de salarial, a deuda de nómina. Esta persona ha conseguido con un aplazamiento en la Seguridad Social, algo que es muy importante. Está cumpliendo con el pago corriente mensual de la Seguridad Social, además de ir cumpliendo con los aplazamientos a los que se ha comprometido, y lo comunica mensualmente el ayuntamiento. Otra deuda que tenía este concesionario es con Hacienda, y también comunica que consigue un fraccionamiento y que está haciendo perfecto cumplimiento de esos aplazamientos que tiene o de esos pagos que tiene que hacer mensualmente. Con respecto a la deuda que que dicen los trabajadores que este empresario mantiene, no se han puesto en contacto, al menos conmigo, no sé si lo han hecho con el concejal López Afonso, han salido a los medios de comunicación directamente y no sé hasta dónde tienen de verdad razón o no. Sí me consta que este invierno ha sido muy duro, y hay que ser consciente de eso, y que si el ayuntamiento lo ha notado en las entradas del lago, al lago Martianes, en cuanto a clientes y usuarios, que estamos calculando que hubo en torno a 20.000 personas menos que han accedido al lago Martianes a lo largo de lo que llamamos de este año.
a lo largo de este año se ha repercutido en la prestación, en los ingresos nuestros, supongo que también ha repercutido en la gestión del empresario. Sé que está poniendo todo de su parte por resolverlo y más, al menos hasta donde yo controlo y tengo información. Hay otras concesiones de las que podríamos hablar, pues quizás, por ejemplo, el dinámico sí lo he llevado más directamente porque entendía que era necesaria una actuación inmediata por parte de quien te habla, y actuamos de manera contundente, y actué de manera contundente en Semana Santa cuando se presenta un escrito de renuncia a la concesión por parte del concesionario, entrega las llaves el martes, da de baja a los trabajadores por la tarde, ese martes por la tarde, los despide el miércoles, y que fui previsora y en la anterior sesión plenaria consigo un acuerdo plenario por unanimidad para el poderse legitimar a quien les está hablando y tomar las decisiones oportunas. Y en estos momentos lo que está haciendo el ayuntamiento es el control de la prestación de ese servicio. Para mí era impensable, en primer lugar, dos cosas. El que 19 trabajadores perdieran su puesto de trabajo, y en segundo lugar, que los portuenses, y quien es portuense lo sabe y me va a entender cuando diga que sería impensable ver cerrado el dinámico en pleno centro del Puerto de la Cruz, en plena Plaza del Charco. De ahí el que actuara de manera inmediata, reordenando, reorganizando y desde Pamarsa prestando el servicio para evitar de cara al turista en Semana Santa y a quien nos sigue visitando a lo largo de estos meses, un cierre tan drástico como el del dinámico. La verdad que los que visitamos con cierta frecuencia el Puerto de la Cruz nos sorprende. Supongo que usted también, que una empresa como esa no empieza a dar beneficios desde el primer día, ¿no? Es decir que... la verdad que, pero bueno, tampoco me quiero entretener demasiado en esto. Bueno, yo sinceramente, mi opinión personal es que hubo varias decisiones empresariales mal tomadas. Claro. Visto desde fuera, en cuanto a la gestión, el primer año hay que ser justos y no estuvo mal. Se reactiva de alguna manera, se produce una ruptura en la UTE, uno de los empresarios deja esa UTE y se mantiene el otro empresario, y creo sinceramente que si quería hacerlo mal adrede no le llega a salir tan bien. Muy bien. Bueno, hablemos ya de proyectos de futuro para el Puerto de la Cruz, proyectos que lanza y propuestas que lanza Coalición Canaria. Dos grandes proyectos, o qué grandes proyectos, no, qué grandes proyectos tiene pensado Sandra Rodríguez para el Puerto de la Cruz. Más que matizarlo en dos o uno en gran proyecto, sí. Yo lo que planteo es que a lo largo de estos 4 años hemos hecho la tarea más difícil. Como responsable del área económica y con el equipo económico hemos conseguido sanear el ayuntamiento, sacar al ayuntamiento de la quiebra técnica. Sentada la base fundamental, que no es otra que el poder contar con un ayuntamiento saneado, además previsor ante cualquier posible situación inesperada que pudiera surgir a lo largo de este año o incluso del año que viene, sentada, como te digo, esta base de esta recuperación, hecho lo más difícil, que además los mayores sufridores han sido los portuenses ante los recortes y las medidas tan drásticas que hemos tenido que adoptar. Ahora toca un futuro esperanzador, un futuro más ilusionante, en el que trabajar con mucha ilusión, con muchas ganas y sobre todo con mucho coraje. No va a ser fácil. No va a ser fácil porque hay que continuar con la senda marcada, con el rumbo trazado en lo económico, por lo tanto no va a ser de hoy para mañana, pero sí que dentro de lo que yo he llamado estrategia de ciudad para Puerto de la Cruz tenemos 5 grandes líneas de actuación. Una y fundamental, como no puede ser de otra manera, y en la que venimos centrados a lo largo de estos 4 años, es el bienestar social. Entendiendo desde 2 puntos de vista, la actuación inmediata ante la emergencia social que sigue existiendo lamentablemente, y dar al profesional de los servicios sociales, a esos trabajadores sociales, esa capacidad que tienen dentro de esa gran profesionalidad que tienen para que vuelvan a poder ejercer esa acción de calle, esa acción de intervención para poder actuar de una manera de verdad más eficaz y eficiente y sacar
intentar sacar a las personas de la necesidad de acudir a los servicios sociales. Para eso ya tenemos, porque claro, yo evidentemente estoy gobernando, tengo intención de seguir gobernando y por eso hemos dotado de recursos necesarios para sacar adelante una auditoría de los servicios sociales. Todo esto contando con las personas. Por otro lado, el turismo como motor fundamental de nuestra economía. Además en mayúsculas, entendido como el principal, ¿no? Como soporte fundamental de la pequeña y mediana empresa, del sector comercial. La reactivación pasa en estos casos por dar un giro que ya lo hemos hecho en Fitur y promocionar Puerto de la Cruz a través de aquello que nos diferencia del resto de destinos turísticos de la isla y de Canarias. Entre otras cosas, nuestra gestión y nuestra programación cultural. A una prueba me remito reciente que es Mueca y el logro tan magnífico que ha sido para la ciudad y sobre todo para los portuenses. Y me quedo con algo, no solo la implicación de la plataforma Cómplices Muecas que ha conseguido reactivar este proyecto tan maravilloso y dinamizador que generó alegría y muchísima ilusión en Puerto de la Cruz, sino que este año hemos conseguido superar el listón del año pasado. Y además no solo en programación, sino también en algo importantísimo, que los portuenses sientan y entiendan que el proyecto Mueca es suyo, no de un grupo político, no de un concejal, no de una concejala, no de un alcalde o alcaldesa, ni de un equipo de gestión, sino de los portuenses. Y por eso vivimos ese fin de semana lo que vivimos. Dando ese giro, conseguiremos poner en valor todo lo que el Puerto de la Cruz ha tenido a lo largo de todos estos años y no lo hemos hecho, siguiendo de la mano de Turismo de Tenerife con esa promoción que está empezando a dar sus frutos, que es Puerto de la Cruz Experience. A continuación, tenemos que seguir avanzando en un Puerto de la Cruz más accesible a la diversidad. Ni un solo portuense puede quedar fuera de disfrutar de nuestra ciudad en total y plenas condiciones de igualdad, sea cual sea su situación personal, física, condición de género. Tenemos que hacer un Puerto de la Cruz abierto a la diversidad y un Puerto de la Cruz accesible desde el punto de vista tecnológico. Ya hemos comenzado a dar los primeros cambios en el ayuntamiento, hemos mejorado la imagen del registro y la prestación del servicio del registro. Toca avanzar aún más allá, hacia el 3.0, donde la atención sea tal que el ciudadano de verdad desde su casa pueda gestionar cualquier trámite, cualquier expediente sin necesidad de desplazarse. Toca el que la atención ciudadana sea más directa con una continua gestión de los expedientes y que en todo momento un ciudadano cuando vaya a una ventanilla al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz pueda saber dónde y por qué está parado o dónde y por qué está un expediente a falta de un documento o de un informe. Por otro lado, toca seguir trabajando en las grandes y pequeñas obras, las grandes que siguen, obras que siguen que tener la base fundamental en el consorcio urbanístico, donde están implicadas las 4 administraciones. Necesitamos una mayor implicación del Estado. Hoy, precisamente, se ha aprobado definitivamente el plan de modernización de nuestro ayuntamiento, de nuestro municipio, precisamente hoy. Muchas felicidades, porque sé que era algo muy esperado. Por supuesto, porque va a dar garantías a la continuidad de proyectos públicos y también privados, como por ejemplo el Hotel Chiripa, que en junio o julio de este año comenzará su rehabilitación. Y al mismo tiempo hemos sentado las bases al conseguir que se añadan disposiciones transitorias adicionales a la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, que tenga en cuenta la singularidad de Puerto de la Cruz y que va a dar mayor garantía legal y jurídica a nuestro plan de modernización. Si todo esto lo tenemos que hacer de la mano del Cabildo del Gobierno del Estado, que precisamente tengo que romper una lanza en favor del Cabildo de Tenerife y de su presidente, que ha puesto todos los esfuerzos y más, hasta el punto de que ha adelantado los recursos para sacar adelante la estación de guaguas, y que es el Estado, el Partido Popular en España, quien no nos deja esa cesión de uso y que aún sigue poniendo impedimentos y que esperemos que ya la semana que viene... ¿No se han dado cuenta cómo están? Parece que quedamos lejos.
lejos. Quedamos lejos, y es simplemente haber puesto a disposición un solar condicionado a que el uso sea el que el plan de modernización contempla, porque en definitiva el plan de modernización tiene claro que ese suelo va para la estación de guagua. Ni siquiera obtuvo ni una sola alegación por parte de Costa. Por otro lado, la playa Martianes. La playa Martianes hemos conseguido firmar, o ya se ha firmado el convenio entre el consorcio urbanístico y el Cabildo, y el Cabildo no es que adelante, es que va a poner 2 millones de euros que no tendría que poner, que le corresponde al Estado español para ejecutar la obra de rehabilitación de todo el paseo marítimo terrestre de Playa de Martianes. Hay una implicación clara del Cabildo a lo largo de estos años, junto con el muelle deportivo y pesquero, que evidentemente ya hemos dicho que no va a salir este año porque la burocracia es la que es, porque en costas también se traba muchísimas veces la burocracia y los papeles y la documentación, pero que por estas fechas del año que viene el muelle que exigen y demandan los portuenses, primero los portuenses y después el norte de la isla, saldrá adelante, porque hay un compromiso firme del presidente del Cabildo, y además te puedo asegurar que ya hemos mantenido reuniones con Fernando Clavijo, que estoy convencida que será el próximo presidente del Gobierno de Canarias, y hay un compromiso claro de Fernando Clavijo por una apuesta unánime y total de todas las administraciones canarias, que son las únicas que han apostado por este proyecto y que son las únicas que están dando garantías que con recursos públicos salga adelante el muelle de Puerto de la Cruz, el muelle que los portuenses queremos. Pongámosles todos los calificativos que queremos, pero el muelle que los portuenses demandamos y que de justicia nos merecemos. Bueno, dentro de lo que es la política económica, ¿se va a realizar algún cambio con respecto a la actual? En cuanto a la política económica, están las bases sentadas, como te decía, de esa recuperación y de ese saneamiento. Mientras otros municipios que estaban en una situación mejor que Puerto de la Cruz cerraron sus guarderías, sus escuelas de música, sus ludotecas, Puerto de la Cruz hizo un esfuerzo muy, muy importante y muy duro. Quizás lo que nos faltó fue comunicar a los ciudadanos y transmitirle por qué estábamos recortando en la prestación de servicios obligatorios, como el mantenimiento de vías, en la limpieza, la recogida de basura o los jardines. Lo estábamos haciendo para mantener la ludoteca de la Vera, lo estábamos haciendo para mantener la guardería de la Vera, lo estábamos haciendo para mantener nuestra escuela de música y no cerrarla y poder prestar esos servicios complementarios, y que, por cierto, tras la modificación de la ley han dejado de ser competencias municipales. Siempre y cuando cumplamos con todos los parámetros económicos, este ayuntamiento cumple con todas las macromagnitudes que se exigen para que esas competencias las podamos prestar de manera delegada desde la administración que tiene la competencia. Por lo tanto, vamos a seguir luchando para mantener la estabilidad, la sostenibilidad, el equilibrio económico que hemos alcanzado y que tanto nos ha costado, para poder seguir manteniendo los servicios y avanzar hacia lo que ahora toca: embellecer nuestra ciudad, embellecer nuestra casa, mejorar Puerto de la Cruz, porque a nosotros como ayuntamiento nos toca, si las grandes obras las ponemos en manos de las otras administraciones a las que les exigimos lo que le es de derecho a los portuenses, porque también somos tinerfeños, porque también somos canarios, porque también somos españoles, y por lo tanto tenemos que tener parte en esos presupuestos de las distintas administraciones. A nosotros como portuenses, después de haber hecho la tarea correctamente, nos toca comenzar a mejorar la limpieza, los jardines. Además, los portugueses habrán notado que ha habido un pequeño cambio a lo largo de estos últimos meses, precisamente porque hay una exigencia por parte de quien les habla a la empresa concesionaria, porque cerca de 4 millones de euros son bastantes millones de euros al año como para no prestar un servicio de mejor calidad a la empresa de limpieza, ¿no? O a la concesionaria. Sí, porque se produce una serie de ajustes que, desde mi punto de vista, recortan en servicios que se consideraban y se consideran por parte de este gobierno como necesarios e imprescindibles, y que no debían de haber sufrido ni un tipo de ajuste. Eso se ha reconducido entre el ayuntamiento y la empresa, hemos hecho autocrítica, hemos dado un giro y se ha mejorado considerablemente, sobre todo en el entorno de la periferia y del casco. Fines de semana
Y, hombre, también tengo que apelar a un poco al civismo de todos los ciudadanos. Cumplamos con los horarios de recogida de basura, de sacar la basura de casa, de la recogida selectiva, reciclemos, tiremos correctamente el cartón, el vidrio, los envases, para poder mostrar una ciudad pues más limpia y más del siglo XXI. Sí, porque se suelen dar algunas quejas, sobre todo en la avenida Familia Betancur y Molina, si no me equivoco. Hay algunas quejas, sobre todo porque además los propios empresarios, es curioso porque son los propios empresarios los que afean el entorno, es decir, no son vecinos que vienen de fuera y colocan la basura frente a su comercio, sino son ellos mismos los que afean el propio entorno en muchas ocasiones, ¿no? Y transmitir que a esos empresarios a los que se ha detectado y se ha podido demostrar quiénes son, se les ha abierto expediente sancionador con sus correspondientes sanciones. Empresarios o particulares, porque se ha hecho incluso investigación de esa basura que se ha depositado incorrectamente para poder actuar, porque claro, creo que los portugueses nos merecemos una ciudad en mejores condiciones. Céntrica, efectivamente. Y algo que repito mucho, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. El que menos ensucia, muy bien. Además, eso supone también un ahorro importante para el municipio. Tenemos un punto negro en José de Arroyo y precisamente de mano del Cabildo de Tenerife estamos haciendo unas actuaciones dentro de ese plan de acción de mejora y embellecimiento del Puerto de la Cruz, y estamos soterrando esos contenedores para dar una imagen mejor y más acorde a ese centro neurálgico de nuestra ciudad. Es que además sinceramente yo creo que el puerto debe ser la niña mimada de la isla. Es el municipio que sacrificó su territorio en favor del desarrollo económico no solo de Tenerife, sino del archipiélago canario, ¿no? Y sabes una persona que tiene clarísimo eso, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso. Tiene en su cabeza el equilibrio de la isla tan claro en cuanto a la inversión norte-sur, que por eso se vuelca tanto en Puerto de la Cruz, porque tiene clarísimo que Puerto de la Cruz es el motor del norte de la isla. Yo sé que el resto de compañeros y de alcaldes del resto del norte o del sur se pueden enfadar, pero Carlos Alonso... Porque es que además es un soporte, quiero decir, es un complemento. Pues yo no sé si ha llegado o se ha reunido con sus compañeros de partido de los municipios vecinos para llegar a acuerdos, no a competencias, sino a poder desarrollar proyectos en común y que beneficien a todos los municipios, ¿no? Efectivamente, ¿Dónde está? En el puerto. Convocaba hace un mes aproximadamente a todos los alcaldes del norte, paradójicamente, y para mi tristeza o pues me lamento, la verdad, faltaron dos alcaldes del Partido Popular, el alcalde de Los Realejos y la alcaldesa de Santa Úrsula. Pues muy mal, pero pensaba que se iba a acabar sumando a la unión de todos los alcaldes y alcaldesas del norte y no lo ha hecho, pero ya veo que es porque está en otra guerra, está en otra carrera política distinta. Y la intención de esa reunión no era otra, sino intentar demostrar, se le dio toda la información a los compañeros alcaldes del norte, del proyecto del muelle del Puerto de la Cruz, que es tan importante para el norte de la isla y que de ninguna manera quien le habla, que en estos momentos ostenta la alcaldía hasta el 13 de junio, iba a dejar que nadie pusiera en peligro por cuestiones electoralistas ese proyecto. Sobre todo teniendo en cuenta que sigue buen ritmo, que el estudio de impacto medioambiental se ha prorrogado y por lo tanto no se retrasa el desarrollo de ese expediente o la continuidad de ese expediente, y que por estas fechas el año que viene vamos a estar hablando del comienzo de esa obra tan importante para el puerto y para el norte. Todos los alcaldes cerraron filas en torno a mis propuestas, al menos los que estaban allí de distintos colores políticos. También estaba Ignacio de la Matanza y planteaba que coincidía con la postura y la propuesta que estábamos haciendo. Yo creo que eso es importante, de lamentar que no estuvieran en concreto estas dos personas, ¿no? Bueno, casi para ir finalizando, me gustaría, casi es la pregunta obligada estos días, ¿cuál es el Puerto de la Cruz que quiere Sandra Rodríguez, que quiere Coalición Canaria para los próximos 4 años o con visión de futuro? A mí me gustaría que pensaran en un futuro para Puerto de la Cruz como lo veo yo. Un Puerto de la Cruz con muchísima más esperanza, más expectativas. Estamos en el momento, es el momento oportuno. No se puede dar ni un solo paso atrás en la gestión económica, ni un solo cambio.
no se dejen llevar por aquellas promesas que están vacías de contenido y que en definitiva pretenden hacer daño no solo a los políticos del entorno, sino que en definitiva también lo más triste es que acaban haciendo daño a los portuenses. Por eso yo les transmito que piensen en ese puerto de la Cruz que ya yo estoy viendo, un puerto de la Cruz revitalizado, un puerto de la Cruz en el que vamos a trabajar de la mano con y para los portuenses, juntos, porque solo así podremos conseguir el puerto que todos queremos, el puerto que ustedes sueñan y que es el mismo que estoy soñando yo probablemente, que es el que tiene que volver a ser motor del norte de la isla y que del que todos nos sintamos orgullosos, no solo los que vivimos en Puerto de la Cruz, sino que consigamos que ese turismo, ese turista que viene a Puerto de la Cruz se sienta orgulloso y satisfecho de haber elegido Puerto de la Cruz como destino turístico. Muy bien, pues Sandra Rodríguez, muchísima suerte. Nos veremos próximamente en esta casa. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, la candidata de Coalición Canaria al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, le agradecemos enormemente su visita. Hasta una próxima ocasión. Ustedes no se vayan porque todavía nos quedan algunas entrevistas. Hasta ahora.